¿Alguien quiere leer la frase? O nada más la dejamos así. Si quieren la dejamos así. Ok. La relación entre la media, moda y mediana. Si la distribución es asimétrica positiva, decimos que la media es mayor a la mediana, mayor que la moda. Si es una distribución simétrica, que es de esta forma, decimos que la media, mediana y la moda son iguales. Pero si decimos que es una distribución asimétrica negativa, la media es menor que la mediana y es menor que la moda. Este es un tema anterior que debieron haber investigado, que no lo hicieron, pero aquí se los pongo. Otra forma de verlo es la famosa kurtosis y es a través de una formulita. Pero aquí todos pueden empezar a ver de su hojita de Excel que les di, ¿cómo está esta relación entre media, moda y mediana? Si la media es más grande que la mediana y la moda, entonces es asimétrica positiva. Entonces busquen en sus tablitas que ya revisaron, que ya hicieron, en sus gráficas, en dónde se encuentran, qué les dio de media, mediana y moda y chequen qué tipo de distribución es. Asimétrica positiva, asimétrica negativa o es simétrica. Y acá tenemos otra frase que está muy bella. Y vámonos a los cuartiles. Los cuartiles son las medidas de posición. Ya habíamos dicho, ya les había puesto en las gráficas anteriores, en las clases anteriores, que las medidas de posición vienen siendo cuartiles, deciles y percentiles. Y el mismo nombre nos va diciendo en cuántas partes se divide exactamente a la población. Entonces, los cuartiles nos dividen un conjunto de datos en partes iguales. Siempre los datos deben de estar ordenados y cada uno es el 25%. ¿Sí? Cada uno tiene el 25%. Si nosotros vemos, por ejemplo, este primer cuartil, aquí está, con el lápiz lo estoy poniendo en verde, el 25%. Y lo que resta es el 75%. Si estoy en el segundo cuartil, es el 25% de un lado y, perdón, el 50% de un lado y el 50% del otro lado. Si es el tercer cuartil, es hasta el 75% de un lado y del otro lado es 25%. ¿Y por qué usamos nada más 3 cuartiles y no 4, como dice su nombre? Cuartiles es 4. Porque el primero, aquí tenemos el 25%, podemos calcularlo. El segundo es el otro 25%, ya tenemos hasta el 50%. El tercero, el otro 25%, ya tenemos hasta el 75%. Pero ese ya no lo calculamos porque es el 100% de los datos, que no tiene sentido porque ya los tenemos. Entonces, esos datos ya los tenemos. Ahora, ¿cómo le hacemos para hacer los cálculos? En esta parte de los cálculos, aquí ya les dije hace rato cómo viene. El cuartil 2 se ponen con la letra Q y pueden tener otro tipo de símbolos también y es válido. El cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana. Ahora, en el cálculo me voy a ir directamente a un ejemplo. Aquí si es número impar o es número par. Aquí se buscan los lugares de los cuartiles y si no se saca el promedio entre dos. Si ustedes se fijan, si el número de datos es impar, es más fácil encontrarlos. Primero ordenamos los datos de menor a mayor. Después buscamos el lugar que ocupa el cuartil mediante la expresión K por N entre 4, donde K nada más puede ser cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y nada más es el lugar del dato, acuérdense, lugar del dato más no el valor del dato. Si el número es impar, aquí tenemos, fíjense, inmediatamente en estos números podemos ver luego cuáles son los cuartiles. Si el número es par, lo que hacemos es que
sacar el promedio entre estos dos. Y nos va a dar exactamente el del medio. Esa es una forma simple y fácil, pero lo más sencillo es hacer la extrapolación. Aquí cuando son datos muy chiquititos lo podemos hacer, pero esto los mostramos como datos pequeños para que podamos entender el concepto. Pero la realidad es que tenemos más de 500, 2000, 3000 datos y por lo general trabajamos con los datos agrupados. Pero vamos a ver el problema. ¿Se acuerdan de este problema? Esta famosa cadena de almacenes, donde tenemos una muestra de 10 almacenes en el incremento en ventas. Pero ahora el gerente general dice que va a dar un incentivo a todos los trabajadores de las tiendas que consiguieron los mejores aumentos porcentuales. Entonces, ¿qué porcentaje deberá tomarse en cuenta? Ah, bueno, si solo quiere dar ese aumento a los empleados del 25% de las tiendas, ¿qué porcentaje deberemos de tomar en cuenta? ¿Quién me dice? Aquí se los voy a poner la grafiquita. Hasta aquí tenemos el 50%. Hasta aquí el 25 y aquí el 25. Ahí están los 4 cuartiles. Este es el Q1. Aquí está el cuartil 2. Y aquí está el cuartil 3. Fíjense bien, me está diciendo, se dará un incentivo a todos los trabajadores de las tiendas que consiguieron los mejores aumentos porcentuales y solamente lo van a dar al 25% de los mejores. Entonces, ¿qué cuartil debemos calcular? Ahí tienen la grafiquita. ¿Quién me dice cuál es el que debemos calcular? ¿Pueden hablar, por favor? ¿Alguien? ¿Nadie tiene levantada su mano? ¿Qué me dicen, jóvenes? Misael. No sé si se escuche. ¿Sí? Sí. Ah, el primer cuartil. ¿Por qué el primer cuartil? Porque está pidiendo solo el 25%. Fíjate bien, aquí tengo el 25%. Aquí tengo el 25%. Aquí tengo el 25%. Y aquí tengo el 25%. Nada más porque me pide el 25% voy a usar el primer cuartil. Es que según yo, el primero es 25, el segundo es 50%, el tercero es 75%, ya el cuarto pues ya es el porcentaje total. Pero fíjate bien, está diciendo, solamente se quiere dar aumento a los empleados del 25% de las tiendas, a los mejores aumentos porcentuales y nada más va a dar el 25%. Recuerden que aquí estamos en una línea, en nuestro primer cuadrante, aquí está el 0, acá está el 100%. Entonces, si es el 25% de los mejores están aquí. ¿Sí, Misael? ¿Y todos los demás? Entonces, yo quiero ver en qué cuartil cae el 3 para que de aquí en adelante yo dé el porcentaje de aumento. No se los voy a dar, a lo mejor a los del cuartil 1 los voy a mandar a capacitar, porque fueron los que los que vendieron menos, los de menor porcentaje porcentual. ¿Sí les queda claro eso a todos? Sí. Entonces es por Sí. el sesgo, por así decirlo.
Hay que escuchar, por eso hay que fijarnos bien qué nos están pidiendo. Y de acuerdo a eso lo vamos a hacer. Entonces, el 25%, aquí va a estar el 25%, sí, pero de los mejores. Para lo cual, necesito saber cuál es ese. Vamos a calcularlo. Fíjense bien cómo lo vamos a calcular. Ahí está. Como queremos el 25% de los mejores, requerimos el tercer cuartil, que ya lo dijimos anteriormente. Entonces, tenemos que, si sabemos que es el tercer cuartil se localiza en la posición 0.75%. Déjenme dibujarles aquí arribita para no regresarme. Aquí arribita les voy a poner la grafiquita. ¿Sí? Entonces, el tercer cuartil está aquí, en este punto. Queremos calcular este 25%. Lo puse rayita. Entonces, hasta aquí está el 75%. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ya tenemos los datos ordenados. Aquí pongo el lugar 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Tal cual los datos como están. Y aquí ya están todos los datos ordenados, de menor a mayor. Fíjense bien. Como es el 75%, N vale 10. Fíjense bien, aquí no importa si son pares o son impares, que es lo que les estaba explicando a sus compañeros hace un rato. Tenemos que hacer una extrapolación. Entonces, lo primero que hacemos es el 75%, porque es el tercer cuartil, que multiplica a 10 más 1. Sería 11 por 0.75. Chequen todos en su calculadora, por favor, y nos va a dar este dato. 8.25. Si el número de la posición, fíjense bien, de la posición no es un número entero, lo que vamos a hacer es extrapolar ese dato entre las observaciones a ambos lados de esta. Entonces, el tercer cuartil, ¿sí? Fíjense bien. Necesitamos, aquí nos dice el número 8. El lugar 8 es este, pero me dice 8.25, pero no lo tengo aquí. Acuérdense que es una muestra nada más de 10, pero podemos tener muchos y tenemos una variable cuantitativa continua. Entonces tenemos valores intermedios. Por eso es que hacemos la extrapolación. Entonces ponemos el 8. En la posición 8 nos está dando 7.3. Que es el que estamos poniendo acá, 7.3. Y después, como es 8.25, está antes del 9. ¿Qué vamos a hacer? Al 8.2 le vamos a restar, o sea, vamos a hacer la diferencia. A 8.2 le vamos a restar 7.3, o sea, 8.2 menos 7.3. Así se hace la extrapolación. Entonces lo ponemos aquí. Se lo vamos a sumar. Pero el pedacito de la fracción, que es 0.25, es este pedacito, lo vamos a poner multiplicado por esta diferencia. Porque ya tenemos la parte que equivale al 8 al entero, porque vale 7.3 el valor del dato. Este es el lugar del dato, el 8. Por eso no quiero que se me confunda. Entonces, vamos a hacer la diferencia. ¿Cuánto les da 8.2 menos 7.3? ¿Quién me dice? 0.9. 0.9 por 0.25. Aquí nos dio 0.9 por 0.25. ¿Cuánto les da? 0.225.
0.225 sumado con 7.3 nos da este valor. Entonces, quiere decir que vamos a dar el incentivo a todos los trabajadores de las tiendas que hayan tenido un incremento mayor a 7.525. Entonces, si se fijan, este puntito aquí vale 7.525%. Entonces, de aquí en adelante, los que puse sombreados son a los que le vamos a dar el incentivo, porque son los mejores, y nada más es al 25%. ¿Sí les quedó claro? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Está clarísimo? Ok. Entonces, así calculamos el cuartil. Así se hace la extrapolación. Esto se los voy a poner grabado ahora en la tarde, ¿sale? Ok. Ahora, si tenemos datos sin agrupar, ya sean cuartiles, deciles, percentiles, no importa que sean pares o sean impares, por favor, tomen bien claro eso, vean para cuáles sí, para cuáles no. Si son cuartiles, siempre lo vamos a multiplicar por el porcentaje por n más un datos. Y este porcentaje, ya sabemos que en 1 es el 25%, en 2 es el 50% y en 3 es el 75%. Si vamos a hacer deciles, el mismo nombre dice deciles. Los vamos a dividir en 10 partes iguales. Entonces nada más serían 9 deciles. Entonces aquí ponemos el porcentaje. Si es el primer decil, sería el 10%. El segundo, el 20%. Tercero, el 30%. Y así nos vamos hasta el 90%, que sería el decil número 9. Y siempre va a ser este porcentaje, de acuerdo al decil que queramos, por n más un dato. No importa que sea par o impar. Si son percentiles, los percentiles siempre van a dividir en 100 partes iguales a nuestros datos. En este caso vamos a tener nada más 99 percentiles y exactamente hacemos lo mismo. Este porcentaje va a ser, para el primer percentil es el 1%, para el segundo percentil es el 2%, para el tercero el 3%, así nos vamos. Hacia el percentil 99 es el 99%, y siempre multiplicado ese porcentaje por el n más 1. Y esto, como aquí claramente se los anoté, es el lugar o la posición que ocupa, no es el valor del dato. Por eso ya definimos qué es un valor y qué es un dato. Ahora, n siempre va a ser el total de datos, siempre y cuando estén ordenados, de menor a mayor, ¿sí? Si el número de la posición, al hacer esta multiplicación, cualesquiera que hagamos, cuartil, decil o percentil, no nos da un número entero, hacemos la extrapolación que acabamos de ver ahorita. Entonces, de tarea, van a hacer en el mismo ejercicio, van a calcular el cuartil 2, que les debe de coincidir con la mediana, van a calcular el decil 4, van a calcular el percentil 65. ¿Sí? Y aquí también pueden calcular el decil 7. Aquí pueden calcular el percentil 30. ¿Sí? Calculen estos 5 de tarea en los mismos datos que hicimos para que vayan viendo cómo se va haciendo. ¿Sí? Entonces, por favor, los calculan y lo vemos en la próxima clase. Y vámonos ahora
cuando son los datos agrupados. Si se fijan, es exactamente la misma fórmula de la mediana. Lo único que cambia es esta parte, ¿sí? La mediana era K por N entre 2, ¿sí? Esta era para la mediana. Para los cuartiles es K por N entre 4. Para los deciles es K por N entre 10. Para los percentiles es K por N entre 100. ¿Se fijan? Exactamente es la misma fórmula. Aquí es la frecuencia acumulada anterior, el límite inferior donde se encuentra el cuartil, el percentil o el decil. Aquí obviamente estamos en cuartiles. Aquí la frecuencia absoluta y aquí la amplitud de la clase. Y aquí si estamos en cuartiles, nada más vamos a tener 3 cuartiles. Entonces, si se fijan, vamos a usar esta misma fórmula para todos estos cálculos. Pero se las voy a poner aquí en cada una. ¿Ok? Déjenme borrar este. Entonces, así van a ser para todos. Vámonos al ejemplo de los cuartiles. Aquí ya les puse para el cuartil número, para el primer cuartil. Tenemos un rango de 50 a 60, de 60 a 70 y así nos vamos. Es un rango del peso. El peso lo podemos medir en que es una variable, dijimos, cuantitativa continua. Aquí nada más necesito, ahorita no necesito la marca de clase, nada más necesito la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Tenemos un total de 65 datos. Esos 65 datos que tenemos, ¿sí? Sería n igual a 65. Y si vamos a calcular el primer cuartil, entonces multiplicamos 65 por 1 y dividimos entre 4. 65 por 1 me va a dar 65. Multiplicado por 4 me va a dar 16.25. Entonces, 16.25, checamos en la columna de la frecuencia absoluta y nos va a dar exactamente, está contenido en el 18. Entonces, quiere decir que este va a ser el intervalo que yo voy a utilizar. Entonces, el rango pequeño es 60. Voy a poner el 60. El 16.25 ya lo calculamos y lo ponemos aquí tal cual. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartil, que en este caso sería 8. Restamos 8. La amplitud del intervalo o del rango es 10. Entonces, lo multiplicamos por 10. Ahora, la frecuencia absoluta aquí sería 10. Eso compañero lo explicó bien. Si esta es la I, este es el 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, renglón 5, renglón 6 y renglón 7. ¿Sí? Entonces, así calculamos el primer cuartil. 16 menos 8 entre 10 por 10 me va a dar 8.25, más 60 me da 68.25. De igual manera se calcula el segundo cuartil y el tercer cuartil. De este, les voy a pedir que hagan, como ya les calculé el segundo y el tercer cuartil, chequen la mediana, si la mediana les dio lo mismo que esto. Chequenlo, por favor. Y de tarea, también me van a hacer aquí los percentiles que ustedes elijan y los deciles que ustedes elijan. En forma individual, cada quien elija el que quiera. El chiste es que hagan músculo matemático. Entonces, aquí está el ejemplo de los cuartiles. Y acá hay otra frase muy bonita. Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables.
Los deciles ya dijimos que dividimos en 10 partes iguales, ¿sí? Y entonces nada más tenemos 9. El decil 5 siempre va a coincidir con la mediana. Y aquí tenemos la fórmula. ¿Se fijan? Es exactamente la misma, y lo único que cambia es esta parte. Obviamente aquí ya aparece la parte decil y nada más son 9 los deciles. Entonces esta parte ya se la saben. Vámonos al ejemplo. En el ejemplo, aquí también les calculé varios deciles, el primero, tercero, séptimo y noveno. Ustedes van a calcular otros diferentes, pero que creo que es la misma, ¿no? Ya les había dicho, elijan unos diferentes. Entonces, vámonos, por ejemplo, al tercer decil, a este que está aquí. Si calculamos el tercer decil, ya dijimos que el total de datos es que 65, ¿sí? Aquí está, 65. Para el tercer decil, entonces tengo que multiplicar 65 por 3 y dividirlo entre 10. Y me va a dar 19.5. Este lo buscamos en la tabla de frecuencias acumuladas y me da en esta parte, porque aquí llega hasta el 18. Entonces voy a ocupar este renglón. Entonces, mi límite inferior, que es 70, ya calculé el 19.5 y le voy a restar el anterior a la clase acumulada, que sería 18. Y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta de este mismo renglón, que sería 16. Y lo voy a multiplicar por la amplitud del intervalo, que sería 10. Entonces, primero hacemos 19.5 menos 18 entre 16 por 10, nos va a dar 0.94. Sumado a los 70, me da 70.94 el tercer decil y se encuentra dentro de este rango. Habíamos dicho que todos los cálculos que hagamos deben estar dentro de este rango. No puede ser ni menor ni mayor, porque entonces quiere decir que nos equivocamos. Aquí les puse de ejemplo también el noveno decil, el séptimo decil, y ya tienen el primer decil. Ustedes aquí mismo elijan otros deciles, por favor. Ahora, si nos vamos... bueno, acá tenemos otra frase. La disciplina es el ingrediente más importante del éxito. Entre más disciplinados seamos, vamos a obtener los mejores éxitos en nuestra vida. Los percentiles, dijimos, que se divide en 100 partes iguales a nuestra población. ¿Y nosotros qué creen que podemos hacer? Para eso, todos ya saben hacer la ojiva. Entonces, si ustedes se fijan, la ojiva va siendo una acumulación hasta el 100% de toda la población, de todos los datos que tenemos en ese grupo de datos que estamos haciendo operaciones. Entonces, si queremos el percentil 70, significa que 70% son menores los datos y el 30% mayores los datos. Y en la ojiva podemos encontrarlos muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, ya quedamos que son 99 valores de los percentiles y es un porcentaje cada uno. Y el percentil 50 va a coincidir con la mediana. El percentil 25 va a coincidir con el primer cuartil. El percentil 75 va a coincidir con el tercer cuartil. ¿Sí? Y si no les coincide es que algo hicieron mal. Ok, y aquí está otra vez, es exactamente la misma fórmula y lo único que cambia es K por N entre 100, aquí le ponemos como P subíndice K y son 99. Y siempre deben ser datos ordenados y siempre se busca en la frecuencia acumulada, ¿sí? Creo que esto ya
se lo saben bien. Y si no, por favor, hagan preguntas. Ok, vámonos a un ejemplo. Aquí vamos a sacar el percentil 35 y el percentil 60. Vamos al 35. Como queremos el percentil 35, K vale 35. Entonces, si K vale 35, multiplicamos 65 por 35 entre 100 y me va a dar 22.75. Lo buscamos en la columna de la frecuencia acumulada y va a quedar en esta, porque antes está el 18 y ahí no está el 22. Se encuentra en esta. Entonces quiere decir que mi límite inferior es 70 y ponemos el 70. El 22.75 ya lo calculamos y lo ponemos acá. Le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que sería 18, ahí está, la frecuencia absoluta de ese rango percentil, que es 16, y la multiplicamos por ¿quién? Por la amplitud del intervalo, que es 10. Entonces, hacemos primero la operación 22.75 menos 18 entre 16 por 10 nos da 2.97. Sumado a 70 nos da 72.97 y se encuentra dentro de este rango de 70 a 80. Entonces quiere decir que está bien realizado el cálculo. Y asimismo, aquí tienen el ejemplo para el percentil 60, que se los voy a dejar ahí para que lo vean. Y de aquí mismo dijimos que ustedes van a elegir qué otros percentiles quieren calcular. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, fíjense bien. Vámonos. Lo más interesante es la aplicación. Los cálculos ya sé que lo saben hacer, sacan su formulita y lo calculan. Ahora imagínense que nada más les da la pura tabla de la ojiva. Todos ya la saben hacer, ya la saben graficar, ya saben hacer todo esto. Pues fíjense bien. La ojiva nos está mostrando la frecuencia relativa acumulada de las ventas en millones de pesos. Fíjense bien, millones de pesos de varias distribuidoras de automóviles durante los últimos años. Se quiere otorgar un incentivo al 20% de las distribuidoras con más ventas. ¿Cuál será el monto de las ventas para dar este incentivo? ¿Quién me dice qué tenemos que hacer? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien? Julio, ¿tú qué opinas? ¿No estás ahí, Julio? Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Nada? Nancy. Yamil. No lo sé, profesora. ¿No? Ana. No, yo tampoco, profesora. ¿Qué observan? ¿Qué intuyen? ¿Cómo lo podrían calcular? Fíjense bien, ustedes ya saben que empezamos de cero, aquí hay 50 millones, el 50, ¿se fijan? Hay un intervalo de aquí a acá. Este es el punto medio del intervalo, como le llamamos la marca de clase, ¿se fijan?
Aquí está el 10%, el 20%, 30%, 40%, hasta el 100%. Es la ojiva. Y nada más quieren dar el 20%. ¿Dónde creen? ¿Dónde se les ocurre que debe de estar? Ok. Bueno. Entonces, se quiere otorgar un incentivo del 20%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el monto de ventas para ese incentivo? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es, si queremos el 20% de las mejores, quiere decir que tenemos que localizar el percentil 80. Es muy parecido a lo que ya hicimos en los cuartiles. Entonces, queremos localizar el percentil 80. ¿Sí? ¿Hasta ahí están todos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos una regla y necesitamos un lápiz, ¿no? Vamos a trazar una línea horizontal sobre el valor de 0.8, puesto que es el percentil 80, el que queremos calcular sobre el eje vertical hasta que tope con la ojiva. Entonces, ¿se fijan? Aquí ya tenemos el 0.8. Entonces, hacemos nuestra línea y ya quedó exactamente el 0.8, el 80% en la ojiva. Y después vamos a marcar una línea horizontal al eje de los porcentajes para ver en dónde cae. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí más o menos es el punto medio, está cerca de los 70 millones, ¿cierto? Entonces, quiere decir que solamente a las distribuidoras que tuvieron mayor a 70 millones, o 71 millones, es a las que les vamos a otorgar ese incentivo. Entonces, aquí lo podemos calcular sin tener ninguna tabla, lo podemos calcular directamente viendo una gráfica de la ojiva. Entonces, vamos a dar el incentivo. Aquí me quedaron muy gruesas las rayitas, pero si se fijan es más o menos al 70 a 70. Entonces, este incentivo lo vamos a dar a las distribuidoras que hayan tenido ventas mayores a los 70 millones de pesos. ¿Sí queda claro el ejemplo? Entonces, lo más interesante de todas estas medidas de posición, más que se aprendan y hagan fórmulas, está bien que las sepan hacer, que las hagan, que hagan músculo matemático haciendo muchos ejercicios, está bien, pero lo más importante es la interpretación de la información que tienen, el análisis de la información que van a hacer, y aquí está un ejemplo de cómo se podría dar en millones de pesos. Ustedes pueden sacar, de tarea les voy a dejar que busquen alguna tabla de crecimiento de ojiva relacionada a su carrera y hagan algo parecido a esto. Lo pueden hacer individual o en equipo sin problema. Entonces, ahora fíjense que la Cámara de la Industria Automotriz quiere saber qué porcentaje de las distribuidoras tuvieron ventas de más de 60 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Fíjense bien, en el eje de las Y, por decirlo de alguna manera, están los porcentajes y el de las X están los millones de pesos. Entonces tenemos que ir a buscar más o menos en dónde están los 60 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ese porcentaje? ¿Qué tenemos que hacer? Primero queremos localizar qué percentil corresponde a 60 millones. No sabemos cuál es el percentil que corresponde a 60 millones. Necesitamos verlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Poniendo una rayita. Trazamos una línea vertical sobre el valor 60 en el eje horizontal hasta que tope con la gráfica de la ojiva. Entonces, fíjense bien, aquí el 59 llega al 59, después hasta acá el 62. Quiere decir que hay 3 datos de aquí hasta acá, en estos intervalos. Entonces, vamos a hacer la gráfica. Aproximadamente ahí serían los 60 millones, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Hay que prolongar
en el eje horizontal hacia la izquierda hasta que toque el eje vertical. Y más o menos está abajo del 30, ¿están de acuerdo? Viene siendo aproximadamente que un 28%, ¿no? Aprox. Entonces, 60 millones van a corresponder al percentil 28. Por lo tanto, podemos determinar que 100 menos 28 es el 72%. Entonces, el 72% de las distribuidoras vendieron más de 60 millones de pesos, porque de aquí para acá es el 28% hacia la izquierda. ¿Sí se dan cuenta? De aquí para acá sería el 28% y de aquí para acá sería, o sea, todo esto que está acá serían los que vienen de aquí para acá más de 60 millones y de aquí para acá menos. Entonces, son las que nos interesan ver. ¿Sí les queda claro? Y allá tienen el ejemplo en la plataforma Moodle para que hagan el ejercicio. ¿Alguna pregunta? No.